Dios quería y quiere que nosotros estudiemos esto. Y obviamente ya solo el título que tiene en la mayoría de las Biblias, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Yo estaba pensando en que en medio de todas las circunstancias difíciles que nos pasa como iglesia, Dios no ha dejado de guiarnos a través de su palabra. Y por eso creo yo que también hay ya de entrada en esta historia muy conocida por nosotros, algo que Dios está haciendo, y que sigamos lo que esta parábola dice, porque aquí vamos a ver algunas cosas que van a servir aún de consejo para nosotros como liderazgo, para decir cómo debemos movernos en ciertas circunstancias. Cómo debemos movernos como iglesia, con hermanos que tal vez dejan la iglesia y se van, o con algunos que están acá, pero vamos a ver con la actitud que están, cómo debemos como iglesia tratar estas cosas. Entonces, creo yo, hermanos, que es algo del Señor, y el hecho de que podamos estudiar esto y que también nos dé la gracia para poder hacer. Vamos a orar y después vamos a comenzar. Señor, gracias por tu palabra, por la declaración que hacemos de que es viva y eficaz. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poner nuestra atención, a pensar, aún en esta historia tan conocida, Señor. Y que como en tantas parábolas hay una o dos enseñanzas, pero en esta podemos ver tantas enseñanzas, Señor. Y que realmente no perdamos de vista el mensaje principal que tú tienes en esta enseñanza, Señor, en esta historia. Ayúdanos como iglesia, Señor, también a recordar que esta es nuestra historia la que vamos a leer, Señor, porque todos nosotros hemos venido en esa condición a tus pies. Gracias por tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Lucas 15 entonces, vamos a comenzar. Lucas 15. Bueno, ahí yo no es todo, pero yo he estado leyendo un poquito y escuchando un libro del pastor Tim Keller que se llama El Dios Pródigo, ¿no? El Dios Pródigo. Entonces, ya de antemano, yo creo que por siglos, de hecho, yo no sabía que la segunda parte de esta historia, muchas personas o muchos eruditos pensaban que no debería estar en esa parte, que es otra historia. Pero como vamos a ver a continuación, eso no es así, sino que es parte de la misma historia. En muchas Biblias, más que todo en la Reina Valera, ¿sí? Y de las Américas, déjenme ver, ni he visto eso en mi Biblia. No, en la Reina Valera dice el título, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y todos cuando van a comprar historias para niños y todo esto, quiero la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y siempre nos muestran esta famosa historia de este hijo que pidió la parte de su heredad de su padre, se fue a un pueblo lejano, vivió perdidamente, se dio cuenta que estaba mal, vuelve a su padre, le pide perdón. Y esta es la historia que todos nosotros conocemos, y es la historia también que se vende cuando buscamos esto, ¿verdad? Personalmente yo no he visto, aún en las historias de los niños, la parábola del hijo pródigo completa, ¿no? Y por eso el título que ustedes tienen ahí donde dice el Dios pródigo y sus dos hijos perdidos. El Dios pródigo y sus dos hijos perdidos. Ahora, antes de eso, esta palabra pródigo, creo que no solo en el ámbito religioso se conoce, sino aún en el secular. Algunas veces hemos escuchado que, voy a pedir si me lo puedes cerrar así. Ok. Yo al menos he escuchado alguna vez, ¿verdad? Cuando hablamos, se dice a veces de, mi hijo es la oveja negra de la familia o algo así, ¿verdad? Pero a veces también dicen, mi hijo es mi hijo pródigo, ¿no? Y ya todos entendemos esta frase. Y una acepción en un diccionario, cuando uno busca la palabra pródigo, quiere decir que es la primera acepción normalmente que los diccionarios dan, que es una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, ¿sí? Una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Y obviamente en esta historia vemos un hijo así, y por eso se le ha llamado, en la mayoría de las Biblias, la parábola del hijo pródigo. Pero no es la única acepción que el diccionario tiene para pródigo.
Algo que hay que ver, una cosa básica a veces en usar los diccionarios, al menos cuando estamos estudiando otro idioma, es que vas al diccionario y la primera acepción es la que normalmente agarras, ¿verdad? Y los chicos toman eso, a veces por flojera, por lo que sea, hacemos esto, pero la acepción que nosotros debemos tomar en un diccionario depende al contexto en el que estamos leyendo. Y en este caso hay otra acepción para la palabra pródigo, que es otro adjetivo que quiere decir el que da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. El que da con generosidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. Entonces, obviamente esta segunda acepción es la que estoy tomando para el título El Dios pródigo y sus dos hijos perdidos. Y yo quiero, hermanos, que y de hecho ya me adelanto a decir, esos títulos que en la Biblia tenemos no son inspirados, ¿no? De hecho, algunas personas cuando vienen a comprar Biblias, ya más personas, quieren la versión 1909. ¿Por qué? Porque esa viene sin títulos y no les gustan los títulos. Y de hecho voy a decir, este es uno de los títulos que han puesto en la Biblia que está mal. Está mal llamar esta historia el hijo pródigo. Y vamos a ver por qué está mal. ¿Sí? Está mal. Pero como he dicho, no traten de tachar. Solo es el título, no es la Biblia, es el título, esa separación que han hecho los editores. Pero estaba averiguando y es por años, casi más de 100 años que las Biblias vienen con este título del hijo pródigo. ¿Sí? Y eso está mal. Y hoy lo vamos a ver. De hecho, este es un título, El Dios pródigo y sus dos hijos perdidos, pero puede haber varios títulos, pero el énfasis que estoy poniendo en el título tiene que ver con el padre de esta historia, que está obviamente representando a Dios en esta historia, y los dos hijos lo vamos a ver a continuación. Entonces, el Dios pródigo, ese Dios que va a dar con generosidad, ese padre que con generosidad va a poner al servicio de los demás, en este caso de sus dos hijos, todo su amor y toda su misericordia. Entonces, vamos a pensar en esto. En la verdad principal que ustedes tienen ahí dice, hay dos maneras de estar perdido, las cuales estos dos hijos representan. Se puede estar perdido por medio de la inmoralidad y el rechazo a la religión, el hijo menor, tanto como por la moralidad y la religión, que es el hijo mayor. Pero en ambos casos el padre muestra su generosidad. Antes me gustaría leer para algunos que a veces hemos leído tantas veces eso que es como enseñar la oración del Padre Nuestro, ¿no? Uno dice que puede enseñar de eso si todos saben esta historia, todos sabemos muy bien esto. Pero vamos a leer esta historia en su contexto, dónde empezó y por qué Jesús la contó. Vamos a Lucas 15 y vamos a leer desde el verso 1. Ahí no empieza la parábola, pero ahí empieza la razón principal por la que Jesús va a contar estas parábolas que están ahí, ¿sí? Lucas 15, versículo 1 dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús a oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciendo, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sigue diciendo, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas, vecinas, diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahí en ese contexto va a empezar. En la versión Reina Valera dice, también
les dijo esto. Y ese también es como uniendo la tercera cosa, el ejemplo que les va a decir. Y es lo que vamos a estudiar, que es esta parábola. Pero hermanos, noten quién es la audiencia, que es muy importante, a quienes Jesús les está diciendo y por qué razón les va a decir esta parábola. Y eso es importante en verso 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús a oírle. Los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús a oírles. En esta versión dice recaudadores de impuestos. En la versión Reina Valera dice publicanos. ¿Y quiénes eran estas personas que se estaban acercando a Jesús? Estos recaudadores de impuestos eran gente despreciada, realmente despreciada en ese tiempo, ya que ellos eran judíos que trabajaban para Roma y extorsionaban a sus mismos compatriotas los judíos usando monedas paganas y les cobraban impuestos más de lo necesario. Eran judíos que trabajaban para romanos y cobraban impuestos a sus mismos compatriotas judíos y los extorsionaban. A tal punto que ustedes recordarán la historia de este pequeñito que hacía esto, que era jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Quién era? Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo cuando Jesús le dice voy a ir a tu casa? ¿Qué le dice Zaqueo? Le dice, si he defraudado a alguien o algo he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y Zaqueo dijo eso porque en casa pueden ver en Éxodo capítulo 2, 22, verso 1, decía que el que roba extorsionando debía devolver 4 veces más. O sea, y noten que Zaqueo dice, si a alguno de ellos yo le he robado, a todos les voy a devolver, dando a entender que tenía tanta plata que había extorsionado y estaba dispuesto a devolverla. Entonces, estos eran los publicanos o los recaudadores de impuestos. Eran personas despreciables como dice el comentario. Y estas personas se estaban acercando a Jesús. El otro grupo de personas que se estaba acercando a Jesús era, dice, pecadores. Y esta palabra muchas veces se utiliza como intercambiable para personas de mal vivir. De hecho, muchas veces cuando una mujer que era prostituta se acercaba a Jesús y los fariseos decían, si supiera quién es la mujer pecadora que se está acercando, y lo usa como equivalente. Entonces, este tipo de personas, y aquí es una palabra que voy a usar que es muy importante, que tenían pecados abiertos, expuestos. Es decir, pecados que por toda la comunidad eran conocidos. Se estaban acercando a Jesús y Jesús los estaba recibiendo. En medio de eso, dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y con ellos, y come con ellos. Hace ratito leía un poquito el pastor Eduardo acerca de Pedro y Cornelio, y Pedro les habla a los judíos y les dice, ustedes saben que no es correcto para un judío entrar a una casa de un gentil. Bueno, Jesús es judío y no solo sino está teniendo comunión con este tipo de gentiles, con este tipo de gente, y los fariseos se están molestando porque Jesús está haciendo estas cosas. Este es el contexto. Y dice después el verso 3, entonces Jesús les refirió esta parábola. Y Jesús empieza en ese contexto a contar la parábola. Y cuenta la primera parábola de la oveja perdida, después de una moneda perdida, y ahora va a contar la tercera parábola, que es la que vamos a estudiar. Empecemos entonces con la tercera parábola, hermanos. Dice el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Lo primero que podemos ver en esto, acerca de esta historia que está contándole Jesús a esta audiencia de escribas y fariseos, les dice un padre, y ellos están muy atentos y conocen muy bien la ley, obviamente estos escribas y fariseos, muy atentos a la historia que Jesús les va a contar. Y les dice, un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo, dame
la parte de los bienes que me corresponde. Lo primero que vemos en esta parábola es que este hijo menor se había cansado de vivir en la casa de su padre. Él quería su libertad. Dice un comentarista, en aquel tiempo los jóvenes tenían deseos ardientes por ir a ciudades grandes como Roma para aprovechar de su libertinaje allí. Y posiblemente esta es la situación de este joven que le dice a su padre, quiero la parte que me corresponde, quiero mi libertad, me he cansado de estar viviendo en esta casa, quiero conocer el mundo. Pero para llevar a cabo este plan había algo que este joven necesitaba. ¿Y qué era? Dinero. Necesitaba dinero. Por eso hace la petición que nosotros acabamos de leer. Y otra vez los escribas y fariseos le están escuchando acerca de esta petición. En el mundo antiguo, cuando un padre con 2 hijos, como en esta historia, tenía una heredad, la heredad se la repartía y se repartía de la siguiente manera en el caso de que hubieran sido como estos 2 hijos. Se repartía en 3 partes la heredad, la posesión. 2/3 partes serían para el mayor, para el primogénito. Y la 1/3 parte sería para el hijo menor. Pero todo esto se hacía cuando el padre moría. Entonces, lo que el hijo le está diciendo acá al padre, dame la parte que me corresponde, básicamente lo que está deseando es que su padre esté muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. Entonces le hizo esa petición. Y otra vez lo que tenemos que entender para entender esta enseñanza del Señor es ponernos como en la audiencia original a la cual Jesús le estaba contando, en este caso a los escribas y fariseos. Y ustedes están ellos escuchándole muy atentamente a Jesús y les dice, el menor le pidió. Entonces supongo que los fariseos y escribas mientras están escuchando esta historia esperarían que el padre de este hijo que le está haciendo esta petición, que es una falta de respeto, responda de una manera tal vez como una bofetada por haber hecho eso. Pero el versículo dice, y les repartió sus bienes. Casi podemos ver las manos de estos escribas y fariseos poniéndose en su cabeza y decir, ¿no conoce las leyes? ¿No entiende este padre lo que debía hacer? Les repartió los bienes. Algo interesante en esta parte, en que en la Biblia de las Américas, cuando dice, les repartió los bienes, dice en una acepción al costadito, los que tienen la Biblia de estudio, dice, y les repartió los medios de vida. Y les repartió los medios de vida. Era algo que yo no podía entender hasta que me puse a pensar en el contexto y a estudiar y a buscar comentarios. Y entonces era tan obvio en la Biblia, pero no me había dado cuenta. Cuando dice, les repartió los medios de vida, está diciendo que la riqueza de su padre era su tierra. La reputación de su padre estaba ligada a su tierra. En esos días, la identidad de una persona estaba ligada a su tierra. Si tú perdías tu tierra, tú estabas perdido. Y hay muchos textos, recordarán ustedes en la Biblia, aún de difuntos, que para honrar su nombre y darle una posesión de tierra, era de una manera como podían mantener el nombre y la identidad de esa persona. Por eso en la Biblia leemos tanto acerca de dar territorios, porque una persona sin tierra no era nada. Entonces, en esos tiempos, tener tierra era como estar vivo, ser alguien. Y ahora este hijo le está pidiendo la parte de su heredad y es como le estaría pidiendo que rompa con la reputación que este padre había ganado dentro de la comunidad. Entonces dice, y les repartió sus bienes, y les repartió los bienes. Y noten que, solo por si acaso, dice, les repartió los bienes. Es decir, al hijo mayor también les repartió y le dio 2 porciones más que al hijo menor porque él era el primogénito. Entonces les repartió sus bienes. Es decir, ahora aquí hay un poquito de debate, pero
La idea y dice el verso 13 otra vez para entender mejor, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora la idea de esto es la siguiente, ¿no? En ese tiempo, dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo. El padre no les había dado dinero, no les había dado, sino le había dado posesiones. El debate está en que si el padre fue el que vendió, porque para darle dinero, para darle algo para que él se vaya, tenían que deshacerse de una tercera parte del territorio para darle eso. Y el comentario es en que no se sabe si el padre fue el que vendió y le dio, o como el versículo 13 dice, que le dio la propiedad y él dice, no muchos días después juntándolo todo, es decir, la propiedad y puede ser animales o las cosas que este padre tenía, juntándolo todo, es decir, que el hijo lo vendió. Pero sea como sea, casi podemos imaginar un territorio en el cual tenía su padre, y parece que era un padre que era rico, por lo que vamos a ver más adelante, pero una parte se puso en venta. Una parte de su tierra se puso en venta. Y posiblemente, como dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. La idea puede ser de que fue el hijo el que lo vendió este terreno o esta heredad que recibió. Y algo que aquí dice, no muchos días después, la idea es que lo hizo rápido. Yo creo, hablábamos un poquito ese día jueves. En este tiempo algunos de nosotros hemos estado hablando de familias que están haciendo declaratoria de herederos, están haciendo ventas. Y una de las cosas que he estado pensando es, qué pena es para un padre que ha construido con todo su esfuerzo, hablábamos un poco su casa o algo que ha logrado, y ver que sus hijos quieran agarrar el terreno y venderlo lo más antes posible. Creo que esa es una forma de que un padre pueda morir con pena. Y aquí lo que está diciendo es, no muchos días después, este joven agarró y lo vendió todo. Y cuando dice no muchos días después, hablando de tiempo, nosotros sabemos que cuando quieres vender algo rápido, seguro no puedes venderlo en su precio. Tienes que vender más barato para venderlo rápido. Pero este hijo no tenía pensamientos de si valía lo que valía. Lo único que él quería era su dinero y salir de ese lugar. Dice, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Y noten que ahí hay dos palabras que se repiten de una manera intencional. Se fue lejos a una provincia apartada. Lo mismo en dos palabras. Y la idea de esto es que este hijo no tenía planes de volver. No tenía planes de volver, ¿no? Y dice, juntándolo todo. Ese adverbio nos quiere decir que no dejó algo por si acaso algo fallaba. Por si acaso si algo no salía bien, dejaré esto porque al volver esto todavía voy a estar. Una vez hablando me viene a la mente con el hermano José, y los que van a poder leer parte de su historia o los que han podido escuchar su historia, él me decía que en algunos tiempos de su vida había tenido tal bonanza trabajando en la política como militar, tenía tantas en Santa Cruz posesiones, tenía gente trabajando por él, pero en ese afán él contaba de que había empezado a vivir en la borrachera, bebiendo. Dice que empezó a perderlo todo y a deshacerse de todo. Dice que agarraba y lo vendía y se deshacía de todo, y él te va contando. Y siempre cuenta y dice, no sé si ha sido la misericordia de Dios, que cuando ya estaba en la lona, yendo a Alcohólicos Anónimos, él decía algo interesante. No me había acordado que había una pequeña casita en Cochabamba que no la había vendido. Y es este lugar en el que ahora yo estoy, pero en esa locura que yo vivía. Pero este hijo que se estaba yendo de la casa de su padre, dice que lo juntó todo, es decir, no se reservó nada y lo único que quería era irse lo más lejos posible de la casa de su padre. Por eso las repeticiones de irse lejos a una provincia apartada. Un poquito similar a lo que hizo Jonás cuando Dios le dijo que vaya a Nínive, pero Jonás quería irse, se fue a Tarsis y se fue lo más lejos posible de donde Dios le había pedido que vaya.
Así estaba haciendo este hijo y después nos dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y obviamente esta es la parte de la palabra pródigo de la primera acepción que estudiábamos, que es la idea de desperdiciar los bienes viviendo perdidamente. Un comentarista dice que es la idea de que es como un sembrador que agarra la semilla y empieza a botar a izquierda y a derecha, donde sea, izquierda y a derecha. Y esa es la idea de que este joven vivió de manera perdida. De hecho, cuando ya vamos a ver en los versos más adelante, en el verso 30, una forma específica para ver cuán perdidamente y bajamente estaba viviendo este joven, dice el verso 30, que este joven había desperdiciado este dinero con rameras. Eso es lo que dice en el versículo 30. Después dice el versículo 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí empieza algo interesante. Se había ido, había estado viviendo perdidamente, y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Y esto es interesante porque lo primero que vimos hace rato veíamos que este joven se fue para no volver. Él no tenía ningún plan de volver. Pero dice que cuando se le acabó lo que había llevado, en ese momento exacto vino un gran hambre en aquella provincia donde él estaba. Y yo me ponía a pensar, si el hambre hubiera venido antes, cuando él estaba con dinero, no hubiera sido el mismo efecto. Tenía que venir exactamente en el momento cuando se le acabó lo que tenía. Vino un gran hambre. Como un comentarista dijo, este hambre resultó ser una bendición enmascarada. ¿Por qué? Porque fue por esta situación que va a empezar a reflexionar y las otras circunstancias más que le van a pasar. Uno de los programas, Nancy DeMoss en su programa siempre repite, todo aquello que me lleva a Cristo es una bendición. Siempre repite eso. Todo aquello que me lleva a Cristo es una bendición. Y si es una enfermedad y esa enfermedad me está llevando más a Cristo, pues esa enfermedad es una bendición. Este hambre resultó ser una bendición enmascarada. No vino antes, no vino después, vino en el momento preciso cuando se le acababa de gastar todo. Entonces, él cayó en cuenta de que ya no tenía nada y entonces dice, comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Nosotros hemos leído algunas veces y hemos escuchado de que el judío consideraba a los cerdos como animales inmundos. Pero este era el trabajo. Y Jesús otra vez, no olviden que está contándole esta historia a los fariseos y a los escribas. Lo que está mostrando con este trabajo que este hijo va a recibir es la degradación a la que este hijo llegó. De hecho, en aquellos tiempos los judíos tenían una frase en cuanto a esto. Decían que una maldición caiga sobre un hombre que cuida cerdos. Que una maldición caiga sobre un hombre que cuida cerdos. Dice este joven estaba tan hambriento que tenía el deseo de comer las algarrobas que estaban comiendo estos cerdos. Bueno, yo siempre pensaba que cuando enseñaba nunca había tomado tiempo para pensar en esto de las algarrobas, pero es de una planta que es algarrobo y son como unas vegetales tipo vainas que se les daban a los cerdos en ese tiempo. Entonces, normalmente aquí a los cerdos les dan cáscaras de verduras y algo así. Pero el punto acá de que este joven está de hambre y dice que tiene el deseo aún de comer lo que los cerdos le daban. Y nadie le daba, dice, no, yo siempre estaba pensando que eran los cerdos que él se quería acercar y quitarles y ni los cerdos le dejaban comer. Pero la idea no es esa, sino la idea en el original es que las personas que estaban despilfarrando con él, a las cuales él le había invitado y había compartido, en este momento de su necesidad se habían desentendido de él. Y eso es lo que siempre pasa en la vida.
Siempre pasa. Las personas que están contigo cuando estás bien, después ya no están ahí. Entonces nadie le daba. Y algo que debemos pensar, hermanos, es lo siguiente. Estas circunstancias fueron necesarias para llevarlo al punto de volver en sí, que es el versículo que va a venir. Es decir, si estas circunstancias no le hubiesen pasado a este joven, él nunca hubiese vuelto a su casa. Él nunca se hubiera arrepentido. Pero Dios, que controla cada cosa, usó de estas circunstancias a tal punto de la humillación, la degradación de este joven, que llegó al punto de reflexionar y pensar en lo que había hecho. Versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. En medio de la miseria comienza a pensar en el hogar, en el lugar que había dejado. Él comenzó a reflexionar en todo lo que le pasó desde que salió de casa. Se dio cuenta cuán egoísta él había sido y con esta actitud egoísta que había dicho a su padre en los versos 11 y 12, donde le dice, dame lo que me corresponde. ¿Y qué dice el versículo 17? Un cambio de actitud podemos notar. Primero dice, dame lo que me corresponde, y en el verso 18 en adelante le dice, hazme como uno de tus jornaleros. El tono imperativo que tenía de su padre de pedir, de demandar, había cambiado por decir, hazme como uno de tus jornaleros. Él recordó que en la casa de su padre, y los jornaleros eran personas que eran contratados ni siquiera a tiempo completo, sino por el día, y aún esas personas que eran contratadas por el día, dice que tenían mejor alimento que lo que él estaba pasando. Este joven hizo lo que resolvió hacer. Y otra cosa que podemos pensar en esto, hermanos, en la historia que está contando el Señor. Se nos dijo que este joven se fue lejos a una provincia apartada. Y si se fue lejos, para irse lejos al principio tenía recursos para hacerlo. Tenía dinero. Pero ahora tenía que volver, había resuelto volver, pero ahora está débil y ya no tiene recursos. Y ahora, ¿cómo vuelves de tan lejos que te has ido? Porque mientras más lejos es el camino, más opciones tienes para desistir y quedarte. Pero este joven dice que resolvió volver a su padre y emprendió este largo viaje. Un comentarista dice algo interesante acerca de esto. Dice, los sentimientos, las lágrimas y los remordimientos, los deseos son inútiles si no van acompañadas de acción y de un cambio de vida. Es decir, si este joven hubiera reflexionado y hubiera dicho, voy a volver a mi padre, se hubiera puesto a llorar, se hubiera puesto a remorder de las cosas que ha hecho, pero solo se hubiese quedado así y no hubiera tomado acciones para volver a su padre, hubiese estado en ese lugar hasta que muera, nunca hubiera vuelto. Y lo que está marcando acá es que este joven no solo decidió volver, sino que así lo hizo. Y una de las cosas que pensamos mientras él volvía era seguramente en las dudas que él tendría en su cabeza, pensando en que tal vez su padre sí lo recibiría, si lograría llegar, si el hambre no acabaría con él antes, y un montón de cosas que él tendría tal vez en la mente al emprender este viaje para volver a su padre. Pero con todo decidió volver y preparó un discurso de disculpas para su padre. Y algo interesante que vamos a ver acá acerca de este discurso es lo siguiente. Dice, versículos más adelante, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era
y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lo primero que podemos tener con claridad acerca de este padre es claro que él nunca había perdido el interés que tenía en este hijo obstinado. En los versos más arriba, cuando se nos habla de que este hijo estaba viviendo perdidamente, usa el verbo donde dice, y así vivió perdidamente. ¿Qué quiere decir ese verbo en el original? Quiere decir que no eran pocos días que le duró ese dinero o ese tipo de vida. No sé exactamente cuánto tiempo y no sé si es una historia real o no, pero solo por pensar en esto, no fueron pocos días los que este hijo vivió de esta manera perdidamente mientras el dinero le duraba. Eso quiere decir, cuando dice acá, aun cuando estaba lejos lo vio, eso quiere decir que el padre desde el día que se fue, una vez y otra vez salía para ver si ese sería el día que su hijo iba a volver. Y no fueron pocos días. Dice que cuando aún estaba lejos lo vio en el horizonte. No fueron pocos días. Y ahora que está a la distancia, ¿qué hace el Padre? Se nos dice que el Padre fue movido a misericordia. En otras versiones dice fue movido a compasión. La idea es, amó la miseria de este joven que estaba volviendo. Después dice que corrió, lo besó, lo abrazó y lo besó. Y algo que podemos ver, dice un comentarista, este padre sabía que este joven no la pasó bien. Y él sabía que el pecado es un mal amo y no paga bien. Él fue y corrió, y como alguien ha dicho, en esos tiempos las personas mayores, una forma de mantener su respeto y su dignidad era por la forma lenta en la que caminaban. Pero este padre dice que puso todo eso a un costado y corrió a este hijo. Y algo interesante también que podemos ver acá, es probablemente el único versículo en toda la Biblia donde el apresuramiento se le emplea a Dios en un buen sentido. Es posiblemente el único versículo en toda la Biblia donde el apresuramiento se le emplea a Dios en un buen sentido. Siempre la Biblia, en un sentido negativo, habla de no ser apresurados, de tener paciencia. Pero aquí es el padre que está apresurado en correr hacia su hijo, en el buen sentido. Y dice que lo abrazó y lo besó porque lo estaba esperando por muchos días y el día al fin había llegado. Pero algo que es interesante es que el padre hizo todo esto antes de que el hijo diga una sola palabra de confesión o de pedirle perdón. Antes de que le diga cualquier cosa, el padre hizo todo esto a este hijo. Le trajeron el vestido que era un símbolo del estatus, le dieron un anillo como diciéndole, devolviéndole la autoridad, con lo que esos tiempos el anillo hacían las transacciones. Le pusieron sandalias, recordándole que solo los esclavos andaban descalzos y él no era un esclavo, era un hombre libre. Hicieron matar el becerro que estaba guardado, que era para una ocasión importante, cuando se esperaban visitas importantes, pero el padre consideró que no podría haber una ocasión más especial que esta, recibir a su hijo. Y algo interesante también en esta historia es la siguiente. El hijo había preparado un discurso para ir ante su padre. Y si ustedes ven ese discurso, y como vemos, solo da una parte del discurso y después es interrumpido por su padre y no le deja terminar todo aquello que había planeado decir. Pero ¿qué es lo que sí le deja decir? Veamos una vez más estos versículos. ¿Qué es lo que sí le deja decir y qué es ya lo que le interrumpe y no le deja decir? Dice, desde el versículo 18 leo, dice, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo dijo, y va a empezar el discurso que había preparado, y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, y el padre empieza ahora,
¿Y qué falta ahí? Falta lo que el hijo le iba a aconsejar, donde dice, hazme como uno de tus jornaleros, haz esto conmigo, haz esto conmigo. Pero ¿qué es lo único que le permite decir? Lo único que el padre le escucha es su confesión. Su confesión y no lo que él después debería, porque el hijo le está diciendo, después de confesarte, te quiero decir lo que tú deberías hacer conmigo. Pero esa segunda parte ya el padre no le deja, le interrumpe y solo le escucha la confesión. Y algo interesante es eso, ¿no? Que no le dejó terminar lo que había preparado para solo escuchar su confesión, solo escuchar que lo que había hecho estaba mal, fue pecado. Y otra cosa interesante es que no menciona ninguna reprensión ni una exhortación cuando lo recibe al hijo. Habrá otro momento para hablar de eso. Ahora es tiempo, dice los versículos, de regocijarnos. Y yo estaba pensando en esto, hermanos, también. Y esto era también una parte del consejo acerca de, por ejemplo, cuando un hermano se va de la iglesia y tal vez no se va de buena manera. ¿Y cómo debemos hacer esto? Y he encontrado varios textos en la Biblia que hablan de lo mismo. Este hijo, primero en esta parábola no le dice nada al padre, y una razón obvia es porque el hijo confiesa todo lo que había hecho estaba mal. Pero seguramente después de la fiesta y de la alegría, habrán tenido un espacio con el padre para hablar de lo que había hecho. Y esa inquietud seguramente incluso no nacería en el padre, sino en el hijo, porque él sabía que lo que había hecho estaba mal. También veo lo mismo en varios textos en la Biblia, y otro ejemplo es, ayer compartía cuando Pedro le niega a Jesús 3 veces, en Juan capítulo 21, y cuando Jesús se aparta por un tiempo de ellos y ellos deciden ir a pescar, pero después Jesús aparece en la orilla y ellos vuelven, y este es el contexto después de que Pedro había hecho ese pecado y Jesús estaba en la orilla de la playa o del mar con el pescado listo para comer, y ellos comparten, se alegran, comen, y es después de esta comida que Jesús trata el pecado que Pedro había cometido contra el Señor. Y así hay ejemplos en la Biblia. Entonces estaba pensando en esto, ¿no? Este ejemplo que este padre, ya habrá tiempo para hablar de eso. Lo primero ahora es recibirlo, regocijarnos y después hablaremos. Porque una señal de que una persona vuelve la razón por qué vuelve es porque entiende que lo que ha hecho estaba mal. Y este padre así lo entendió y este hijo así lo confesó. Entonces, esta es la parte de la historia que todos nosotros hemos escuchado, hemos conocido. Este es el hijo menor, el hijo perdido, que se arrepiente, que vuelve, encuentra misericordia, encuentra perdón. Pero la historia no termina ahí de esta parábola, y es la segunda parte, la razón más importante por la que el Señor decidió contar esta parábola. Dice el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre entonces se enojó. Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Hay tantas cosas aquí que se pueden ver. Lo primero, el hermano había vuelto sano y el criado se acerca y le dice, y en algunas Biblias como la Reina Valera incluso pone 2 puntos para decirle la buena noticia. La música que tú ves, la fiesta, la alegría, es porque tu hermano ha vuelto. Y cuando el criado le está diciendo, hay un enunciado de alegría en el criado por la puntuación para decir, tu hermano está en casa otra vez. El criado está alegre, el padre está alegre, todos en la casa están alegres, pero no el hijo mayor. Y en vez de estar alegre nos dice,
Entonces cuando él escuchó que su hermano menor había vuelto, ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó y no quería entrar. Y por eso decía acerca del título del Dios pródigo, porque desde el principio de la historia, cuando este hijo le hizo esa petición de esa parte de heredad que le iba a traer deshonra, este padre lo hizo, le dio. Después de toda esa humillación que le hizo pasar, el hijo pródigo, el hijo menor vuelve y este padre lo recibió, lo abrazó, hizo fiesta. Y ahora este padre también va a ser generoso y amoroso con el otro hijo ya también. El hijo mayor está en el campo, escucha la fiesta y el criado le dice, es tu hermano que ha vuelto esperando que entre, y él se enoja. La idea es del que el criado va a la fiesta, le dice al padre, tu hijo mayor está afuera y no quiere entrar. ¿Y qué hace este padre? Deja la fiesta, sale a donde él está y ¿qué le dice? Y le empieza a rogar a su hijo para que entre. Le empieza a rogar. Pero este hijo empieza con algunas cosas que él tenía guardadas en su corazón para su padre. Y le dice, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás. Pero cuando ha vuelto tu hijo, es decir, ese no es mi hermano, ese es tu hijo. ¿No? Cuando alguien está enojado en las casas, en un enojo se escucha esto, ¿no? Dile a tu hijo que se porte bien, ¿no? Ya no es tu hermano, ¿no? Este es tu hijo, pero el padre después le va a decir, es tu hermano, debíamos hacer fiesta. No, no es mi hermano. Después de lo que ha hecho, lo que ha gastado, y qué interesante que este hijo mayor sabía cosas que ni el padre sabía. Habrá estado averiguando porque le dice, lo ha gastado el dinero que tú le has dado con rameras y tú encima le haces fiesta. A mí ni un cabrito me has dado, pero para él, mira todo lo que estás haciendo. En otras palabras, le está diciendo a su padre, estás mal, te has equivocado, lo que estás haciendo no es correcto. Verso 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Este hijo era un sinvergüenza. Y como he dicho al principio, el Dios pródigo y sus dos hijos perdidos. El hijo menor estaba perdido, pero el hijo mayor está más perdido. El hijo mayor está más perdido. Le dice, a mí no me has dado nada. Y empieza la parábola diciendo, les repartió los bienes. No solo al menor, al mayor también le ha dado. Ya él le ha dado 2 partes más que al menor. Y él dice, a mí nunca me has dado nada. Y el padre le recuerda y le dice, era como para que le diga el padre, ¿cómo que no te he dado nada? Pero le dice con amor, con paciencia, todo lo mío es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. En estas 2 partes, otra vez enfatizo el hecho de cómo se comportó este padre, tanto con el que pecó abiertamente, como el que está pecando de una manera camuflada. Y hermanos, como he dicho, la razón principal por la que Jesús contó esta historia, desde el principio se podía ver en la primera parábola cuando dice, y va tras la oveja y deja las 99 que creen que no necesitan arrepentirse. Cuando uno escuchó, la primera vez que yo escuché la parábola del hijo pródigo bien relatada y con mucha pasión, uno casi se emociona, quiere llorar, pero los oyentes de ese tiempo de Jesús no querían llorar ni estaban emocionados. Querían agarrar piedras y tirárselas, porque estaban entendiendo exactamente hacia dónde estaba apuntando. Entonces, volviendo un poquito, y lo interesante también de esta historia es que no termina, no hay final. No se nos dice si el hijo mayor entró o no entró a la fiesta. Siempre pregunto cuando he contado esta historia, la pregunta es,
¿será que entró a la fiesta? ¿Será que el padre en ese amor, en ese ruego, le hizo pensar a este hijo y dijo, sí, estoy mal? ¿Cómo puedo comportarme de esa manera con mi hermano? Entró a la fiesta y se regocijaron y, como siempre decimos, una historia con un final feliz. Pero la historia Jesús la deja ahí, le dice solamente, tu hermano estaba perdido, pero tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí termina. No se nos dice si entró o lo que hizo. Pero nosotros ciertamente podemos saber si este hijo mayor entró o no entró a la fiesta. ¿Qué es lo que él hizo? Y podemos saber por la sencilla razón. Otra vez, la importancia del contexto. Cuando leíamos en el versículo 1 decía, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Y estos dos grupos son importantes para entender por qué Jesús contó esta parábola. Los recaudadores y los pecadores que eran recibidos por el Señor Jesús están ejemplificadas ¿en quién? En el hijo menor. Pero los escribas y los fariseos están ejemplificadas en el hijo mayor, porque ellos al ver que Jesús recibía esta clase de personas, murmuraban, se enojaban, les molestaban, como el hijo mayor en esta historia, cuando vio que su padre recibió a su hermano, quien había vivido de la manera como los publicanos y los pecadores, se enojó. En otras palabras, ellos entendieron muy bien el mensaje que les estaba dando Jesús. Ustedes son como ese hijo mayor. Y notamos varias veces las menciones que este hijo mayor está mostrando para mostrarles de manera indirecta a los fariseos que ellos eran así. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 29, no habiendo desobedecido jamás. No habiendo desobedecido jamás. Nos recuerda esa parte en la Biblia cuando está orando el publicano y está orando el fariseo. Y el fariseo dice, te doy gracias porque yo no soy así, ni siquiera soy como este publicano. Lo que este hijo mayor estaba diciendo, de nada sirve mi justicia delante de Dios si tú de todas maneras vas a recibir a pecadores. Entonces lo que le estaba mostrando Jesús es que ellos eran ese hijo mayor. Como alguien ha dicho esa frase un poco desagradable, eran como el perro del hortelano. No entran ni dejan entrar. Y como he dicho, estos dos hijos están perdidos, pero el mayor está más perdido. En la verdad que nosotros tenemos en esta prédica es que uno puede estar perdido por la inmoralidad y el rechazo a la religión, pero otro puede estar perdido por la moralidad y la religiosidad. Hay algunos de una iglesia o de un lugar donde deben estar que se van a ir tal vez al mundo y va a ser abierto su pecado. Pero hay algunos que se van a quedar acá, que cuando los líderes, por así decir, de una iglesia pueden tomar determinaciones que según su justicia no les parece, lo que va a pasar en su corazón es que ellos se van a enojar, se van a molestar, porque según sus estándares no es correcto obrar de esa manera. Evidentemente estas dos personas en esta parábola están perdidos, no son creyentes, pero el menor vuelve y se arrepiente, pero el mayor, la pregunta, como decía hace rato, ¿será que se arrepintió? Y en su libro Historia de dos hijos, el pastor John MacArthur dice, nosotros sí podemos saber cómo termina esta historia. En medio de este ruego, dice John MacArthur parafraseando, cuando el padre le estaba rogando al hijo mayor de que entre a la fiesta, lo que hizo este hijo mayor, dice John MacArthur, es agarrar un pedazo de madera del piso y empezar a golpear la cabeza de su padre hasta dejarlo muerto en el piso y alejarse de él, dice él, sintiendo lástima de él mismo, que lo que ha hecho es algo que alguien en ese pueblo debería haber hecho, justicia. Y uno dice, ¿y de dónde saca todo eso, no? Y él dice, pues si los fariseos y los escribas son comparados en esta historia con el hijo mayor, ¿qué es lo que los fariseos y los escribas hicieron con Jesucristo?
lo subieron a un madero, lo crucificaron y dijeron, es justo que estés ahí. Esa historia termina de esa manera. El hijo mayor no entró, es más, hizo eso con su padre. Y en este caso es Cristo quien estaba recibiendo a estos pecadores. Pero más allá de eso, hermanos, quiero pensar en nosotros. El énfasis, como he dicho en el título de esto, es en el amor de este Padre, acerca de personas que viven de una manera con pecados abiertos. Y alguna vez creo que lo he mencionado, una vez volviendo de Toro Toro con una mujer muy católica del colegio Loyola. Estábamos hablando de evangélicos, católicos, y al último de la conversación ella me dijo, ya, voy a resumir mi conversación de esta manera, dijo. El evangélico es como el gato y el católico es como el perro. Y yo dije, no entiendo. Y ella explicó, el perro cuando hace sus necesidades, hace donde sea y no le importa. Pero el gato lo tapa. Así es el evangélico, dije ella. Los católicos viven una manera de pecado abierto, no están camuflando. Pero el evangélico hace lo mismo y lo camufla. Y estaba pensando en esto mientras estudiaba eso, acerca de no católico y evangélico, sino dentro de nosotros en la iglesia. La religiosidad muchas veces de nosotros, de vivir una vida de apariencias, camuflando, tapando todo. Y otros tal vez que abiertamente no tienen ya ni vergüenza por las cosas que están haciendo en los lugares que están andando. Pero el Padre, esta historia está mostrando que hay dos maneras de estar perdido. Y también pienso en, como he dicho hace rato ya un poco, acerca de que, aunque ya somos creyentes, muchas veces este espíritu de este hijo mayor está en nosotros, cuando a veces no nos parece cómo se comporta, o no nos parece que alguna persona no recibió justicia y en vez de eso se le ha dado misericordia. Y empezamos a molestarnos y empezamos a querer apartarnos porque nuestros estándares son muy elevados. Y eso es algo que también aquí nos debe llamar la atención de pensar acerca del enojo. ¿Por qué se enojó este hijo en vez de regocijarse? Porque no le parecía lo que el padre estaba haciendo. Ese espíritu de legalista, de creer que mi justicia es superior a la de otros, no perdonar, ese es el espíritu de este hijo mayor, que muchas veces está dentro de la iglesia. Pero otra vez el énfasis, tanto con esto, con este tipo de persona como que el que peca abiertamente y sin vergüenza, el Padre se mostró paciente, amoroso. Y yo quiero terminar diciendo, hermanos, el Señor nos llama a tener uno. Si nosotros no comparamos estos dos hijos y nos perdíamos en esto, no íbamos a entender el mensaje que Dios tenía en esta historia. Y una forma también de entender que esta historia no la terminó, es para que nosotros también nos pongamos en la historia y veamos en cuál de los dos lugares normalmente más estamos, como este hijo menor o como este hijo mayor. Pero hay un tercer lugar que es como este padre. ¿Cómo actuamos cuando vemos estas actitudes? ¿Cómo debemos actuar? Y yo creo, hermanos, que he estado aprendiendo en esto, en hermanos tal vez que se van de la iglesia o hermanos que vuelven a la iglesia y tener este amor para ellos, o hermanos que están en la iglesia pero tienen esta actitud muchas veces como del hijo mayor, tener el mismo corazón como lo tuvo este padre, de paciencia, de amor. Y uno de los consejos que me decía este pastor mientras me contaba algo, me decía, este padre no fue como no es como la oveja perdida que se fue y se perdió y el pastor tiene que ir a buscarla. No, esta es otra cosa. El padre no fue en busca de este hijo. Se quedó en casa, esperó atentamente a la puerta y seguramente estaba orando por el día de que este hijo va a volver. Y él me aconsejaba y me decía, sigan orando, porque Dios, como se muestra en esta parábola, que este hijo menor nunca volvería por sí mismo, pero Dios usó circunstancias para que este hijo vuelva. Y este pastor me decía, ¿qué desafío tienen como iglesia para seguir orando y esperar por esa puerta verlo entrar?
y en ese momento abrazarlo y decirle bienvenido. Ya habrá otro momento para hablar y para arreglar cuentas. Entonces mi ánimo para nosotros como iglesia en este contexto es ese, es no tener tal vez esa conducta que tuvo este padre y en cuanto a la paciencia y la misericordia, y que Dios está obrando y está respondiendo. Y algo que aquí podemos decir es que podemos animarnos a seguir orando, pero también cuando veamos hermanos en la iglesia que están llevando vidas dobles, sigamos orando, hermanos. El Señor está obrando en la iglesia, así como algunos están pasando por pruebas y dificultades. Dios también está obrando cosas que nosotros no estamos viendo, y creo que por su misericordia y por su gracia y conforme a este mensaje, el Señor nos va a permitir alegrarnos nuevamente al ver sus bendiciones otra vez acerca de este tema, hermanos. Entonces, eso es, creo, la razón principal de esta enseñanza, de esta parábola, y de que podamos pensar y imitar esa conducta de este Padre, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a confiar en ti, y queremos pedirte, Señor, por algunos hermanos que también han salido de la iglesia. Sabemos que estás obrando y tú tienes tus maneras, como hemos visto en esta historia, circunstancias que tú puedes hacer, Señor. Por más lejos, por más duro, por más difícil, tú, Señor, no solo que se tomen las decisiones, sino que se ejecuten, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a seguir orando con expectación, Señor, esperando recibir respuesta a nuestra oración. Y te pedimos por otros también, Señor, que están en esa condición. Te pido también, Señor, por hermanos en la iglesia, Señor, que tal vez están viviendo de una manera doble. Y aunque parece que tú no ves, tú sí ves, Señor. Y también te pedimos a nosotros tener gracia, como ese Padre, tener paciencia, amor. Te pedimos, Señor, por ellos, porque se vuelvan. Y como este hijo menor, Señor, que tú puedas obrar en sus corazones. Señor, ayúdanos a pensar en esto. Esta es nuestra historia. Muchos de nosotros hemos venido así. Y muchos de nosotros todavía tenemos parte de este hijo mayor en nuestro corazón. Este legalismo, esta dureza. Ayúdanos a ver que no va a ningún buen camino eso, Señor. Y a que nos volvamos y no seamos como el hijo mayor, que nos resistamos y nos quedemos con nuestra opinión, nuestro orgullo, la razón, sino más bien aceptemos tu invitación de volver y regocijarnos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.